pero muy buenos días. Que el Señor te rebendiga donde estés, que sientas la bendición. Un abrazo de parte de Dios, le damos nosotros. Esto es Buenas Noticias. Y puedas recibir hoy las buenas noticias que vamos a darte. Vamos a hablar de algo muy delicado, porque el que no lo vivió puede hablar por hablar, pero el que lo vivió sabe que es delicado. Yo, hermano Salvador, es quien habla, y en los controles mi hijo Mauricio, quien me ayuda, porque de la tecnología soy medio... es como que no nos llevamos bien. Desde Villa Gobernador Gálvez, una ciudad pegada al Gran Rosario. Hablamos, Gran Rosario, una ciudad hermosa, hermoso el paisaje, la costanera y unos hermosos lugares donde la gente viene a visitar. Y tenemos el monumento a la bandera. Y acá en Gálvez hay varias plazas. Una la Curva, otra la Plaza La Madre. Y realmente, para mí, una ciudad muy hermosa. Y nací, me crié en este lugar. Y he pasado toda mi vida aquí, ya 62 años. Y ha sido una alegría vivir en esta ciudad. Nacer, criarme en esta ciudad y estar todos estos años. Y he conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora está casi toda mi familia, somos muchísimos. La familia de mis hermanos. Mi papá siempre estuvo orando, digamos, unos 40 años. Y para que ellos puedan conocer al Señor. Y mi papá se fue, pero la oración quedó. Él está con Cristo y siempre oró por la familia, para que se conviertan al Señor, para que conozcan al Señor. Parece increíble, imposible, los veo hoy y están en las manos del Señor. Y eso para mí es una alegría, porque pude ver que las oraciones no caen en saco roto, sino que Dios contesta nuestra oración. Pero es el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro cuando nosotros queremos que pasen las cosas, sino cuando realmente Dios quiere que acontezcan las cosas. Bueno, Villa Gobernador Gálvez, una ciudad realmente bendita, la bendecimos en nombre del Señor y bendigo sus vidas, que Dios los bendiga muchísimo, que les dé todo lo que ustedes anhelan, siempre y cuando sean cosas buenas. Dios le pueda brindar, le pueda dar, conceder la petición, el deseo de su corazón. Que Dios los bendiga. No sé cuál es su necesidad, cuál es su problema en esta hora, en este momento, pero sí sé que si vamos al autor de la vida, una gran bendición, y vamos a haber resuelto nuestros problemas así como nosotros pretendemos que sean resueltos. Muchas veces queremos que pase ya, oramos y queremos que pase, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y Dios hace como mejor le parece a Él, como Él quiere que sea, y por ahí tenemos que tener un poco de paciencia y esperar. Pero nada de lo que nosotros lanzamos en oración delante de la presencia de Dios cae en saco roto, sino que queda delante de la presencia de Dios y Dios hace su gran obra. Que Dios les bendiga. Pueda darle
a usted, a sus hijos, una gran bendición. A sus nietos, siempre tenemos que mirar por los que por nuestra descendencia, tenemos que cuidarlos, tenemos que orar, tenemos que confiar en que Dios va a hacer su gran obra en nuestra familia. Porque tarde o temprano nos vamos de esta tierra y quedan nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y así pasa, pero tenemos que dejar un lugar marcado para que ellos puedan servir al Señor. Les voy a leer aquí en San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Es una palabra que dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué increíble, ¿no? Yo miraba esto y miraba a Jacob, a Esaú. Lo miraba de una manera y decía, ¿cómo pasan a veces las cosas y llega el momento en que uno no puede perdonar una cosa que parece imperdonable? Porque Jacob, preparando un guiso con engaños, juntamente con su madre, compraron la primogenitura de Saúl. Era el primero, él tenía que mandar, él tenía que ser más fuerte que el segundo, eran gemelos. Pero sin embargo, viene cansado Esaú de la casa. Su padre ya estaba ciego, no veía, y entonces le dice: casame y haceme antes de que yo me muera, haceme algo de tu casa que siempre me gustó. Era el preferido de Isaí. Y entonces Jacob no era un hombre de su casa, un hombre de tienda, que su mamá lo amaba mucho, lo prefería, era preferido, y el otro, Esaú, era el preferido de su padre. Y entonces estaba preparando un guisado y viene cansado de la casa y dice: dame un poco de guisado porque me estoy muriendo, me faltan las fuerzas. Y acontece que le dice: bueno, yo te doy, pero vos vendeme tu primogenitura. Va a ser más grande, más poderoso, el mayor que el menor. Y él como que menospreció todo eso y se la vendió, le juró que se la vendía. Dice: ¿para qué me sirve? Echó de menos la bendición de ser el primero y se la vendió. Y llegó un momento en que el padre lo tuvo que bendecir. Y también Jacob le roba la bendición. Por 2 veces fue como que una trampa cayó sobre Esaú, y por 2 veces engañado por Jacob, su hermano gemelo. Y se lleva a Jacob la bendición, pero su hermano tuvo tanta bronca, como podemos decir vulgarmente, y le robó la bendición su hermano Jacob. Y él entonces dijo:
muere mi padre y yo lo persigo a Jacob y lo mato. Es como que se agarró un rencor, una bronca terrible, un odio hacia su hermano gemelo. Y entonces su madre le dice, bueno, te vas a tener que ir porque Esaú amenaza con matarte. Y él se tiene que ir de su tierra, se aleja, pero él se va. Y Esaú queda con eso, ¿no? Y muchas veces la falta de perdón nos hace formar, crear una raíz de amargura. No, muchas veces se hace de algo chico se hace como un árbol en nuestro corazón, en nuestro ser, y no podemos perdonar. No sabemos cómo perdonar, no sabemos cómo descansar de eso. Y pasado el tiempo, Jacob tiene hijos, tiene su familia, Dios los bendice. Jacob está bendecido porque la bendición de Dios estaba para él y también estaba para Esaú. Pero sin embargo, Esaú, como echó de menos la bendición de Dios de ser el primero, la gran bendición estaba para Jacob y sus hijos y sus esposas, porque antes tenían, podía tener 2, 3 mujeres. Nosotros no sabemos qué hacer con una, pero Esaú tenía como 2 mujeres y las criadas, y Jacob tenía muchos hijos. Y entonces se prepara Jacob para un encuentro después de mucho tiempo, ya teniendo hijos, teniendo esposa. Dios lo manda que vuelva nuevamente a su tierra y se prepara para un encuentro con Esaú. Pero Dios trata de una manera especial con Jacob, porque Jacob se humilla en todo momento. Él lo trata de señor a Esaú. Esaú viene con 400 hombres y decía Jacob, Esaú me va a matar, va a matar a mi familia por todo lo que pasó, ¿cierto? Y sin embargo, cuando lo ve a Esaú con esos 400 hombres, él tiene temor, pero se acerca y hace muchas formas, se humilla de muchas maneras delante de la presencia, le manda regalos, hace un grupo de personas y lo manda primero, y otro grupo de personas lo manda segundo, y él llega tercero, y él se humilla delante de la presencia de Esaú, y es como pidiéndole perdón. Y Esaú llega un momento en que no da más, y se baja de la cabalgadura en que él viene, y abraza a su hermano Jacob, y le pregunta qué trae con todas las cosas que está haciendo. Jacob es como que le pedía perdón, y el hermano lo abraza y llora, como diciendo, te perdono por todo lo que pasó. Y no lo mató, no levantó su mano contra su hermano Jacob, sino que lo abrazó, lloró, lo perdonó, le dio un beso a sus sobrinos, y ahí se ve el perdón de Jacob, de Esaú. Aunque Jacob no pide perdón, ni se ve el perdón tampoco dice te perdono, hermano, sino que son cosas evidentes que nosotros vemos, que uno perdona y el otro recibe el perdón. Y eso cambió la actitud de Esaú y cambió la actitud de Jacob, ¿cierto? Y entonces todo cambió, todo fue transformado en un perdóname y en un sí te perdono.
y fue terrible. Y después sucede otra cosa, con mismo descendiente de Jacob, ¿cierto? Su hijo José, dice que José fue vendido por sus hermanos, teniendo 17 años. Los hermanos tienen celo de él porque era un soñador, un hombre que soñaba cosas y venía y las hablaba y las decía, y era el preferido de su padre, Jacob. Sus hermanos eran pastores de ovejas, iban pastoreando y el papá los mandaba y decía, tráeme noticias, porque tenían mala fama los hermanos de José. Y entonces los hermanos se van a buscar pasto a cierto lugar, y en cierto lugar están ellos. Jacob preguntando llega hasta donde están sus hermanos, y sus hermanos, como tenían celo de él, lo meten en una cisterna y lo venden. Y ustedes pueden decir, y yo puedo decir, esto es imperdonable. ¿Cómo un hermano va a vender a otro hermano? Y hoy vemos que esto sucedió, y que hay algunas cosas que nosotros pensamos no puede suceder, pero pasa. Hay gente que está enferma por falta del perdón, ¿cierto? Por falta de perdonar. Hoy la gente se enferma, hoy está enferma. Algunos contienen cáncer. Y miramos aquí atentamente la palabra de Dios y miramos a José, que es vendido por sus hermanos. Y José pasa las 1001, porque no es que lo vendieron y fue feliz, sino que él estuvo hasta preso. Pero donde estaba José, él prosperaba. Donde estaba José, estaba la mano de Dios con José y Dios lo cuidaba. Y llegó a ser el segundo, después de Faraón, era el segundo de todo Egipto. Y un día hubo hambre en la tierra, hubo necesidad en la tierra. Y los hermanos de José fueron mandados por su padre a comprar algo para comer, para no perecer de hambre, como mucha gente lo estaba haciendo en ese entonces. Y sucedió que el segundo hombre, después del rey de Faraón, había sido José. José no se da a conocer enseguida, se da a conocer después. Y hace un par de cosas y pregunta por su padre, pregunta por su hermano de la misma madre, y entonces él se da a conocer a sus hermanos en un tiempo y llora, pega un grito, un lloro de arrepentimiento, de dolor, y se ve el perdón en José. Aunque no pide perdón, pero no le pide a los hermanos que le pidan perdón, sino que él perdonó. Y se ve ahí un cambio en la gente, cambia el clima cuando hay perdón. Y los trajo a un lugar donde los mejores lugares fueron dados a Jacob y a sus hijos para que puedan descansar. Su padre Jacob pensaba que José estaba muerto, pero no, él vivía, y por él pudieron encontrar la bendición para sus vidas. Y nosotros vemos esta manera de perdonar, ¿cierto? A mí me costó. Yo pasé momentos muy difíciles. Por eso digo, alguien que no lo vivió puede hablar, pero el que vivió, pienso que puede tener más credibilidad. Yo tuve un padre ausente, una madre ausente durante toda la vida. Conocimos al Señor, pero las cosas no fueron fáciles. Y no me fue fácil perdonar a una madre ausente. Hasta cuando teníamos que ir a la escuela me tenía que ir a anotar solo, porque ella agarró el día por la noche y dormía de día y nosotros hacíamos lo que queríamos. Me acuerdo con mi hermano, que le digo Nero, pasábamos por enfrente de la escuela, pero pasábamos.
nos hacíamos la chupina, como quien dice. Y fue terrible eso. Yo, me costó muchísimas cosas. Casi, tengo el hermano más chico mío, que murió de cirrosis porque le daba el alcohol y a la droga, porque le dieron calle y le agarró la calle y agarró amigos que dicen que son amigos, te ofrecen drogarte, te ofrecen tomar, y no son amigos, esos son enemigos. Y créanme que fue terrible verlo a mi hermano más chico, 40 y alguito de años, verlo morir, porque era el más chico, ¿cierto? Y me costó muchísimo a mi padre, a mi madre, perdonar. Un día estuve internado y estaba muy solo a la madrugada y llorando porque estaba mal. Y lancé mi perdón, porque podemos lanzar el perdón y Dios hace la obra. Perdoné todo lo que tenía que perdonar, todo lo que se me venía a la memoria, mi persona pudo perdonar, y créanme que sentí como que me sacaron un peso de encima, y pude verlo, ver que pedir perdón o perdonar no es malo, sino que es bueno. Y yo, como pude perdonar de lo que me acordaba que me habían ofendido, me acordaba que me habían hecho mal, daño, lo que cuento de mi hermano es una cosa pequeña, pero sin embargo pude perdonar y pude saber que, bueno, no tenía que heredar eso de mis padres, ¿cierto? La ausencia, porque pueden estar con nosotros, pero son ausentes. Y a veces padres separados, y hay rencor, hay una cosa que se hizo en la persona que no se puede perdonar, y eso te lleva a tener angustia, a no poder dormir, a no tener paz, a no tener gozo, alegría. Puedes tener todo, pero no puedes tener nada. Del perdón estaba enseñando justamente Jesucristo acerca del perdón, de cómo se tenía que hacer para perdonar, y si alguien te ofendió, cómo tenía que hacer vos, ir y presentarlo en la iglesia, y todas esas cosas. Y enseñaba, y estaban los discípulos, también estaba Pedro, Lucas, Juan, toda esa gente estaba al lado de Jesús escuchando lo que él enseñaba. Entonces se levanta Pedro, que siempre fue uno de los más atrevidos, y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesucristo estaba hablando del perdón, y Pedro le había puesto un límite. El Señor no había puesto límite, estaba enseñando cómo se tenía que hacer en las iglesias, cómo se tenía que hacer con 2 o 3 hermanos para perdonar y decir, él me ofendió y yo lo perdono. Y si él hacía mal, iba y lo presentaban en la iglesia. Y si no se arrepentía, lo tenían como una persona que no tenía valor. Pero Pedro se le acercó, le puso un límite al perdón y le dice, ¿hasta cuándo perdonaré al que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Saque la cuenta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Yo pienso que no nos alcanza, no alcanza una persona a pecar tantas veces, ¿cierto? No alcanza la persona, no nos alcanzamos a ofender tantas veces.
Por eso digo, Jesucristo estando en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. La gente que estaba crucificando a Jesús eran los mismos que un día. O si no eran los mismos, eran unos cuantos. Era gente que un día había recibido un beneficio de parte de Dios. Gente que había sido sanada, gente que había escuchado palabras, gente que recibió algo de Jesús, lo estaban crucificando. Y decían a Jesucristo, crucifíquenlo. A Barrabás, suéltenlo. Y Barrabás era un homicida. Barrabás era un hombre re malo. Pero sin embargo, ellos prefirieron que Jesucristo fuera crucificado, alguien que había dado todo por ellos, que había hecho todo por ellos. Y sin embargo, ahí lo estaban crucificando. Y pedían que suelten a un hombre que no tenían que soltar. Y sin embargo, Jesucristo perdona los pecados. Y hoy nosotros podemos sentirnos como somos cristianos. ¿Sabe qué quiere decir cristiano? Es como un mini Cristo, ¿cierto? Hay una persona grande y vienen los chicos. Bueno, nosotros somos un mini Cristo, somos un cristianitos de Cristo. Somos así, siguiendo al más grande, siguiendo al que todo lo puede y al que todo lo hace. Y él le dijo, no te digo hasta 7. No es el límite que vos le pusiste como hombre, sino hasta 70 veces 7. Y encontramos ahí a Jesús demostrando que se tiene que perdonar. Pero Él perdonó de corazón y nosotros debemos perdonar de todo nuestro corazón, así no queda nada que nos trabe, nada que nos haga daño, nada que nos perjudique. Un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón lleno de la presencia de Dios, y entonces nuestra vida va a cambiar, nuestra forma de actuar va a ser otra, y vamos a aprender a perdonar, algo que cuesta, ¿cierto? Y yo pienso que a Pedro le costaba perdonar, porque dijo 7 veces. 7 veces lo aguanto, le pido, lo perdono. Pero Jesús dijo 70 veces 7. Y ahí aprendió Pedro cómo tenía que perdonar. Y cómo cuesta muchas veces perdonar, ¿cierto? Y esto nos tiene enfermos, atados, nos tiene necesitados, porque necesitamos tener paz, necesitamos. ¿Cuántas veces no podemos perdonar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros propios hermanos de sangre? No podemos perdonar por cosas que nos han hecho, por cosas que ha habido en nuestras vidas, pasado el tiempo. Pero hoy podemos aprender a perdonar como Cristo perdonó. Si somos cristianos, si decimos que somos cristianos, debemos perdonar como Él perdonó. Hasta aquí la palabra de Dios. Espero que haya sido claro y puedas recibir esta buena noticia y puedas decir, yo voy a perdonar, voy a lanzar mi perdón. Lanza tu perdón. Perdoná y vas a ver que se te va a salir un peso de encima. Hay mucha gente que no puede pedir perdón. Una vez estuve en una reunión que se había hecho para las personas casadas, y yo estaba ahí y una señora, el marido no había llegado, y estaba una hermana ahí, una persona necesitada, y entonces dice, bueno, le dice el pastor, yo voy a hacer como que está tu marido sentado y decirle que lo amás. Y ella decía no con la cabeza, y no podía lanzar una sola palabra porque tenía cosas que le había hecho su esposo, y nunca pudo decir una palabra de amor, nunca pudo perdonar. Pero lo importante es saber que si perdonamos, vamos a ser libres
Y esa verdad no la va a cambiar nadie. Solamente el Señor va a hacer que nosotros seamos bendecidos por Él. Entonces su mano poderosa va a estar en nuestra vida, a actuar en nosotros, la mano de Dios. Es importante perdonar, saber que se tiene que perdonar, porque por ahí hay gente que no sabe que ofendió, no sabe que te hizo mal. Por eso te digo, lanzá tu perdón. Lanzar es una cosa de decir, yo perdono a tal persona por lo que me hizo, perdono a cuánta persona me haya hecho daño, yo lo perdono, y entonces Dios va a hacer lo que nosotros no podemos. Porque por ahí no se puede, pero si empezamos a hacer, como Él nos dice en su palabra, hasta 70 veces 7, ahí vamos a ver que es más fácil la vida cristiana. Que Dios te bendiga, que Dios te rebendiga. Y hoy puedes ayudarnos. Nosotros hacemos lo posible para que la gente reciba la bendición de Dios. Ayúdanos con un mensajito, mandale a cualquier persona y decirle, mira, esta palabra me parece que es buena para vos, que vos la necesitas. Y entonces nos ayuda a compartir la palabra de Dios. Nosotros lo hacemos para Dios, no para ningún hombre, sino para Dios. Entonces Dios estará de alguna manera bendiciendo tu vida y de alguna manera bendiciendo la vida de las demás personas. Mandanos un mensaje si te parece, tenés alguna opinión o tenés alguna necesidad. Nosotros como iglesia de Dios estaremos orando. Que Dios te bendiga.